Hace muchos años atrás, durante el tiempo en que yo estaba predicando, una ocasión que yo estaba predicando sobre el sermón del monte en el Evangelio de Mateo, visité a una mujer mayor de edad de nuestra congregación, quien durante mi visita me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo estaba enseñando acerca del sermón del monte. Y en lo que ella no estaba de acuerdo conmigo era que ella creía que el sermón del monte del Señor estaba dirigido solo al pueblo judío y que el sermón era estrictamente sobre un futuro reino terrenal, un reino para Israel, un reino donde Jesús estará físicamente presente para gobernar un mundo en el que Él reinará en paz y justicia, y eso no es lo que yo enseñé. Lo que yo enseñé fue que el sermón del monte estaba dirigido a todos los seguidores de Cristo y que el sermón se trataba sobre cómo debemos comportarnos en un mundo pecador ahora, mientras esperamos el establecimiento del futuro reino mesiánico que será establecido en la tierra. Es decir, enseñé que el sermón del monte trata sobre cómo debemos vivir nuestras vidas hoy día, considerando que el reino terrenal de Cristo aún no ha llegado. Bueno, esta querida santa mayor de edad no estaba de acuerdo con eso porque ella, previamente le habían enseñado que solo había un aspecto del reino de Dios, y ese aspecto era un reino milenial físico que se establecerá cuando Jesús regrese. Ahora bien, la Biblia ciertamente enseña un futuro reino mesiánico físico, literal, en la tierra. A lo largo del Antiguo Testamento, siempre que los profetas hablan del reino del Mesías, se refieren a este aspecto de su reino. Por ejemplo, leemos en Isaías 2, a partir del versículo 2, sobre este futuro reino. Dice, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán en él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y las lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Obviamente, esto se refiere al reino futuro, porque Isaías dijo que esto sucederá en los últimos días y nada parecido ha sucedido hasta este punto en la historia. Y en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, incluso se nos dice cuándo este reino mesiánico se establecerá y por cuánto tiempo durará. Apocalipsis 19, 11 al 15 nos dice que el reino vendrá cuando Jesús regrese y derrote a todos sus enemigos, incluyendo al anticristo. Y en el siguiente capítulo del libro, Apocalipsis capítulo 20, se nos dice que su reino terrenal de paz y justicia durará por 1000 años, después de los cuales se inaugurará el estado eterno, cuando el Señor crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, así que no hay duda de que la Biblia enseña acerca de un reino mesiánico terrenal venidero, sobre el cual Jesús estará físicamente presente y reinará con justicia. Sin embargo, como le señalé a esta querida mujer, el sermón del monte no trata de eso, porque en su sermón Jesús habla de condiciones que simplemente no existirán durante su reino terrenal de justicia y paz. Por ejemplo, condiciones como la que Jesús habló de la flagrante hipocresía religiosa de la que habló Jesús en Mateo 6, donde nos ordenó no ser como los hipócritas en nuestras ofrendas, oraciones y ayunos. La hipocresía religiosa no será un problema en el reino milenial de Cristo.
Pero Jesús habló sobre eso en el Sermón del Monte, y también nos mandó a no dejarnos llevar por la ansiedad y el temor ante la falta de provisiones materiales en su reino terrenal. No nos preocuparemos de que el Señor nos provea. Nadie va a estar preocupado por el Señor proveyendo para nosotros. Y en Mateo 7:6 Jesús dijo algo que absolutamente no va a ser una realidad en el reino milenial. Él dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despadecen a ustedes. Y lo que él quiso decir con esto es que no debemos tomar las preciosas verdades de las Escrituras y compartirlas con quienes sabemos que se burlarán de ellas y las ridiculizarán. Y tengan presente, nadie en el reino venidero se burlará ni se mofará de la verdad bíblica. Y ciertamente no se permitirá que existan falsos maestros ni falsas enseñanzas en el reino terrenal de Cristo. Y sin embargo, en su Sermón del Monte, Jesús dijo en el capítulo 7, versículo 15: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ninguna de estas condiciones existirá en el reino venidero de Cristo, y eso fue lo que le expliqué a esta mujer que no estaba de acuerdo con mi interpretación del Sermón del Monte. Ahora bien, no sé si la logré convencer de estas cosas. Sin embargo, lo que sí sé es que ella no había comprendido una verdad importante sobre el reino de Dios, que además de una forma futura del reino, existe una forma presente de su reino que existe hoy día, y esta forma presente del reino es la esfera en la que Él reina, no mediante su presencia física en la tierra, sino reinando espiritualmente en los corazones de su pueblo, nosotros. Es decir, la forma presente del reino de Cristo es el ámbito de nuestra salvación, donde nuestro Señor reina como nuestro Salvador en nuestros corazones y en nuestras vidas. Este es el mismo mensaje que Jesús proclamó en el comienzo de su ministerio, donde leemos en Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Verán como Él era el rey que había venido a salvar a los pecadores. Donde quiera que Él estaba presente, su reino estaba cerca, es decir, estaba presente y listo para recibir a aquellos que se arrepintieran y creyeran en Él. Y aunque Jesús ya no está físicamente presente hoy, cuando una persona confía en Él como Salvador y su Señor, ellos entran en su reino espiritual, donde Él reina como rey sobre sus corazones. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe luego en Colosenses en el capítulo 1, el versículo 3. Él dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él ciertamente no está hablando de un reino futuro, Él está hablando de ahorita mismo, en estos momentos. Y eso nos lleva esta mañana a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, y un pasaje que nos habla de cómo es la forma actual del reino de Dios, es decir, donde se nos dice la naturaleza de la forma espiritual del reino. Es decir, este pasaje revela lo que podemos esperar como creyentes en Jesús y ciudadanos de su reino actual, mientras navegamos nuestras vidas a través de la oscuridad del mundo pecaminoso de hoy. El pasaje al que me refiero es Lucas 13, 10 al 21, que dice: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y
glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en las cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey y su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina, hasta que todo quedó fermentado. Como ven, el pasaje comienza con un incidente ocurrido en una sinagoga lo que se dice el Sabbat, que es el día de reposo, un sábado. Jesús sanó a una mujer que llevaba 18 años encorvada. Ante esta sanación, el jefe de la sinagoga se indignó y criticó a Jesús por sanar a esta mujer en el sábado, que es el día de reposo, cuando podría haberla sanado cualquier otro día de la semana. Jesús entonces responde a este funcionario de la sinagoga llamándolo hipócrita, a él y a todos los que estaban de acuerdo con él, y los reprende por preocuparse más por el bienestar de sus animales que por el de esta mujer. Ese es el incidente que Lucas nos relata en estos versículos, pero lo que nos cuenta a continuación, inmediatamente después de este incidente, es la clave para comprender el mensaje detrás del incidente, y nos revela el sentido de esta historia. Verán, a partir del versículo 18, Lucas registra a Jesús diciendo a la gente de esta sinagoga cómo es el reino de Dios. Observen lo que él dice en el versículo 18. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y luego procede a explicar a qué es semejante el reino de Dios y es decir, la forma actual del reino. Y dice esencialmente lo mismo en el versículo 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y nuevamente procede a explicar cómo es la forma actual del reino de Dios. Así pues, al combinar todo esto, la historia de la sanación de la mujer junto con las palabras de Cristo sobre el reino de Dios, aprendemos que el mensaje de nuestro Señor en estos versículos es explicarnos cómo es el reino de Dios en su forma presente. Es decir, este mensaje tiene como objetivo revelarnos la naturaleza del reino de Dios actual, presentemente. Y aunque al principio de esta historia y los versículos que siguen a esta historia pueden parecer irrelevantes, no lo son, porque lo que Jesús nos está enseñando es lo que podemos esperar que sea la vida para nosotros como sus seguidores durante esta era presente en la que estamos viviendo, una era en la que, aunque no esté físicamente presente con nosotros, Él está presente en nuestros corazones, donde Él está reinando y gobernando como nuestro Rey. Y entonces lo que vamos a aprender hoy es que el reino de Dios está marcado por ciertas características, y estas características revelan lo que podemos esperar que sea la vida para nosotros como creyentes en Cristo a medida que navegamos por la vida durante esta forma presente del reino de Dios. Y la primera característica es que el reino de Dios se caracteriza por liberar a las personas. Y entonces Lucas dice: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había estado
tenía una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. El pasaje comienza diciéndonos que Jesús enseñaba en una sinagoga un sábado. Eso no se nos dice dónde estaba esa sinagoga, dónde estaba ubicada, ni el momento preciso durante su ministerio en que Jesús enseñó allí, excepto que era un sábado. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta es la última vez que Lucas registra a Jesús enseñando en una sinagoga, y muy bien puede ser la última vez durante su ministerio terrenal que Jesús enseñó en una sinagoga, ya que su muerte estaba a solo unos meses de distancia. Y ahora lo que leemos en el versículo 11 es que presente en esta sinagoga estaba una mujer que durante 18 años había sufrido de una deformidad física causada por un demonio que la dejaba encorvada de tal manera que no podía enderezarse. Ahora bien, no se especifica cuál era exactamente su condición, salvo de que estaba encorvada. La opinión moderna sugiere que padecía de una enfermedad conocida como espondilitis deformante, una afección en lo que los huesos de la columna vertebral se fusionaban formando una masa rígida. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza sobre la aflicción de esta mujer es que fue causada por un demonio y que la tuvo por 18 años. Ahora bien, la Biblia no enseña que todas las enfermedades sean causadas por Satanás o los demonios. Sin embargo, en este caso, la aflicción de esta mujer fue causada por uno de los demonios de Satanás. Es decir, así como Dios permitió que Satanás infligiera a Job con un gran dolor y sufrimiento físico, Dios permitió que Satanás, mediante un demonio, infligiera a esta pobre mujer una terrible deformidad en la columna vertebral. No hay evidencia de que esta mujer estuviera poseída por un demonio, porque cuando Jesús la sanó, no expulsó a un demonio de ella. Simplemente el demonio la había infligido y la había dejado así, encorvada durante los 18 años. Ahora bien, la forma en que el versículo 11 comienza con la palabra "y he aquí", según los estudiosos del griego, parece indicar que esta mujer entró a la sinagoga mientras Jesús estaba enseñando. Es decir, el servicio ya había comenzado cuando ella entró. Y así, mientras ella entraba lenta y penosamente en la sinagoga, mientras Jesús hablaba, Lucas nos relata que sucedió a continuación. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo y le dijo: mujer, has quedado libre de enfermedad. Leemos aquí que cuando Jesús la vio entrar, hizo algo inusual, algo que no solía hacer en sus otros milagros. Él inició este milagro llamando a esta mujer para que se acercara y le dijo que había sido liberada de su aflicción. Y al llegar a la entrada de la sinagoga, le impuso las manos y quedó sana al instante mientras permanecía erguida. Por primera vez en 18 años. Y su reacción a este notable milagro es que comenzó a alabar y glorificar a Dios. A William Hendrick, en su comentario sobre Lucas, él describe cómo debió ser esta asombrosa escena. Él dice: imaginen la escena, la mujer al enterarse de que Jesús iba a enseñar en la sinagoga fue allí. Quizás la noticia de que Jesús iba a enseñar allí ese día le llegó tarde. Al llegar, se sentó al fondo del auditorio y, por supuesto, al lado de las mujeres. Jesús, como saben, en esos días, las mujeres y los hombres se sentaban en lados opuestos del auditorio. Jesús, ocupado en predicar palabras de vida, vio lo que estaba sucediendo. Su corazón se conmovió por esta mujer. Con dulzura la llamó al frente. Luego, con un tono firme y tierno, se dirigió a ella, pronunciando las palabras más maravillosas que jamás había escuchado.
mujer, estás libre de tu enfermedad. Simultáneamente, imponiéndole las manos, ejerció su poder divino y la sanó de inmediato, completa y permanentemente a la vista de toda la congregación reunida. Ella se puso de pie y glorificó a Dios, plenamente consciente de que fue por el poder de Dios, el poder que obra a través de Jesús, que había sido curada. Y ahora bien, esto es lo que ocurrió aquel día de reposo. Jesús sanó a esta mujer encorvada, liberándola de Satanás y de la aflicción que él había traído sobre ella. Y quizá usted se esté preguntando, ¿qué tiene esto que ver con la forma presente del reino de Dios? Escuchen atentamente. Les recuerdo que al comienzo de su ministerio Jesús llegó a su ciudad natal, Nazaret, donde un sábado, el día de reposo, describió cómo sería su obra ahora que él, el rey, estaba presente en el reino de Dios, y el reino de Dios se había acercado. Leemos esto en Lucas 4, en el versículo 16. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poder poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora bien, con estas palabras tomadas de Isaías 61, Jesús afirmaba que su ministerio se caracterizaría por demostrar el poder de su reino al liberar a las personas de la esclavitud del pecado y, en el caso de algunos, de sus enfermedades. Y ahora, casi 3 años después, durante la que quizás fue su última vez enseñando en una sinagoga, Jesús demuestra el poder de su reino al liberar a esta pobre mujer afligida de la influencia de Satanás. Y amigos, a la luz del hecho de que Jesús continuaría hablando acerca de cómo el reino de Dios sería, esto nos dice que lo que Él está pretendiendo enseñarnos es que una de las características que caracteriza el reino de Dios hoy día es que los pecadores son liberados de Satanás y del pecado que los ha oprimido durante años. Verán, cuando hablamos de salvación en Cristo, no solo hablamos de ser liberados del infierno, sino que también estamos hablando de ser liberados de la esclavitud que nos mantenía cautivos de nuestras lujurias carnales, haciendo la voluntad de Satanás. Y nuevamente les quiero leer, y escuchen muy atentamente lo que el apóstol Pablo escribió sobre la salvación y liberación en Colosenses 1:13. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Antes de nuestra conversión vivíamos en el reino de las tinieblas de Satanás, pero en la salvación fuimos rescatados y liberados del dominio de la oscuridad y colocados por Dios en el reino de la luz de Cristo. En Hechos 26, al hablar del ministerio evangelístico que Jesús le había dado, Pablo dijo en el versículo 18 que Jesús le dijo que lo enviaba a los gentiles para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Es el ministerio de Pablo, compartir el evangelio, predicar el evangelio, y hacerlo a aquellos que han
sido liberados del dominio de Satanás y trasladados al reino de Dios. Y en segunda de Timoteo, al decirle al joven Timoteo que al corregir los errores de los incrédulos no debía discutir ni pelear con ellos. Él dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a lo que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amigos, la era en la que vivimos es una era en la que Jesucristo se está liberando a las personas de la esclavitud, de la que las ha mantenido cautivas toda su vida, y la esclavitud satánica. Y aunque el típico no cristiano ni siquiera cree en un diablo personal, el maligno los mantiene esclavizados al influir en ellos para que sin darse cuenta obedezcan su voluntad en lugar de la de Dios. Y es precisamente por eso que en su maravillosa canción, y puede ser, Charles Wesley describió la salvación con estas palabras. Dice: largo tiempo yació mi espíritu prisionero, atado firmemente al pecado y a la noche de la naturaleza. Tu ojo difundió un rayo vivificante, desperté la mazmorra encendida en luz. Mis cadenas cayeron, mi corazón quedó libre, me levanté, salí y te seguí. Entonces le pregunto, ¿se han soltado de las cadenas ustedes? ¿Se ha liberado el corazón de ustedes del poder del pecado de Satanás? Esto es lo que Cristo puede hacer por usted, si usted se arrepiente y confía en Él por su salvación. Usted puede pensar que si usted no es cristiano, que usted es libre de hacer lo que quiere y no quiere venir a Cristo porque usted quiere hacer lo que usted quiere hacer. Pero en realidad usted no está libre. Usted realmente es un prisionero. No es un prisionero de Cristo, pero es un prisionero de Satanás. Y está en el reino de la oscuridad y ni siquiera se da cuenta. Usted ni siquiera sabe lo que le está sucediendo. Escúcheme, todos los que conocemos a Cristo debemos expresarle nuestro más profundo agradecimiento por la mayor bendición imaginable, liberarnos del pecado y de Satanás. Así es como el Señor ha demostrado el poder de su reino en la vida de nosotros. Y eso es lo que está haciendo hoy en la vida de personas de todo el mundo, al salvarlas una a una. Y ahora, volviendo a la historia de la mujer que fue liberada de su deformidad física ese día, uno pensaría que todos los que observaron tan increíble milagro habrían estado regocijándose y alabando a Dios junto con esta mujer, tal vez incluso poniéndose de pie, aplaudiendo o al menos cantando algo así como una doxología, pero sin embargo eso no fue lo que sucedió. Y a medida que Lucas continúa desarrollando esta historia, diciéndonos esta historia, nos habla de una segunda característica del presente reino de Dios, y es que el reino de Dios es rechazado y se opone a los críticos del evangelio. En el versículo 14 dice: pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. En lugar de alabar y glorificar a Dios como lo hizo esta mujer sanada, leemos que el oficial de la sinagoga, que era el hombre a cargo de todos los aspectos de la sinagoga, estaba indignado, es decir, estaba intensamente molesto porque Jesús había sanado en el día de reposo.
que se suponía que era el día de descanso, cuando no se debía hacer ningún trabajo. Pero aunque estaba enojado con Jesús, no se dirigió directamente a él, sino que se dirigió a los que estaban en la sinagoga, acusando a la mujer de violar al día de reposo, y lo dijo a la congregación: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, así que vengan durante ellos y sean sanados, y no en el día de reposo. Este hombre no solo estaba equivocado, porque la ley del día de reposo consistía en dejar de realizar las labores cotidianas, no en dejar de hacer una obra de misericordia. Pero este hombre también estaba equivocado, porque al sanar a esta mujer no se realizó ninguna obra. Jesús solo le habló a la mujer e impuso las manos sobre ella, y ella simplemente se enderezó. Pero además de estar equivocado sobre el día de reposo, el Sabbat, su reacción ante este milagro reveló su crueldad y falta de amor. A este hombre solo le importaba seguir meticulosamente las reglas legalistas y los rituales religiosos, sin importarles en absoluto quienes sufrían y padecían dolor, como esta pobre mujer. Me encanta en la forma como Ken Hughes describe a este legalista despiadado, porque lo que dice sobre este funcionario de la sinagoga es cierto para muchos que se enorgullecen de ser religiosos. Él dice: ¿qué piedra de granito eclesiástico no tenía corazón para compadecerse de la pobre mujer encorvada, ni ojos para la belleza de la compasión de Cristo, ni alma para regocijarse con su liberación, ni oído para la música de su alabanza? Era un religioso altanero y cobarde. Su corazón bombeaba a grandes cantidades de formaldehído, respiraba arsénico, se creía amante a la ley y su protector. Sin embargo, su falta de amor por la mujer demostraba que no amaba a su prójimo como a sí mismo, lo que indicaba que no amaba a Dios. El frío líder de la sinagoga estaba a punto de ser congelado por Jesús, y congelado fue por él, pues el Señor lo expuso a él y a quienes estaban de acuerdo con él. Porque él les dice, observen cómo le respondió el Señor a la crítica de este hombre. Él dice: entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hijas de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Jesús declaró al oficial de la sinagoga y a todos aquellos que estaban de acuerdo con su opinión de que no se debía hacer que ellos opinaban que no se debía hacer curaciones en el día de reposo. Él les declaró que ellos eran hipócritas, hombres que pretendían ser una cosa cuando en realidad eran otra cosa. Mientras que este oficial de la sinagoga y sus colegas legalistas se presentaban como observadores de la ley de Dios, de modo que consideraban una violación de la ley del día de reposo, en vez de mostrar misericordia a esta pobre mujer que sufría en ese día, en el día de reposo. Su hipocresía era descarada, porque todos mostraron misericordia a sus animales, llevándolos a beber en el día de reposo, en el Shabbat. Verán, la ley de Dios no solo no prohibía mostrar misericordia a las personas en el Shabbat, sino que los rabinos judíos dejaron en claro en sus escritos sagrados oficiales que los animales debían ser tratados bien y se les debía mostrar misericordia en el Shabbat, llevándolos a comida y a
agua siempre y cuando no llevaran ninguna carga. Ahora, escuchen con atención lo que Jesús hacía. No solo era mostrar la hipocresía de estos hombres, sino también revelar su frialdad y desprecio hacia quienes sufrían y estaban en cautiverio y ahora habían sido liberados. Dejó claro que les importaban más sus burros y bueyes que esta pobre mujer, quien según él era una valiosa hija de Abraham. Amigos, eso es exactamente lo que podemos esperar durante esta forma presente del reino de Dios. Podemos esperar que las personas, a veces muy religiosas y santurronas, se opongan firmemente al evangelio, criticándolo severamente, aunque vean a personas a quienes Cristo ha salvado milagrosamente, transformadas y liberadas de la esclavitud de Satanás y su pecado. Es decir, ven sus vidas transformadas, pero siguen criticando el evangelio. En lugar de alegrarse contigo por tu salvación, quieren discutir contigo, critican la Biblia y el mensaje del evangelio. Te dicen lo equivocado que tú estás al respecto de Cristo y su mensaje de salvación, en lugar de mostrar amor genuino por ti, por haber sido liberado de tu esclavitud. Revelan que en realidad no les importa tu bienestar, porque si así fuera, ellos estarían encantados de que ahora tú fueras una nueva criatura en Cristo y te hubieran enseñado que estaban contentos por la inmensa misericordia del Señor en ti. Y lo realmente interesante es cuando es cuán similares son muchos de quienes hoy se oponen y rechazan el evangelio sin importarles tu bienestar, como los hipócritas de la época de Jesús, quienes se preocupaban más por sus animales que por las personas. Expresando esta similitud en uno de sus sermones, R.C. Sproul dijo lo siguiente: ¿les parece extraño en este mundo tan caótico que las bestias de la tierra sean tratadas con más dignidad que los seres humanos? La gente protesta por el trato a los animales, atacando el mantenimiento de animales en zoológicos, denunciando su uso como alimento o promoviendo la protección de las especies en peligro de existencia. Si bien amo a los animales y no quiero hacerles daños, ¿dónde está la indignación por la destrucción sistemática de seres humanos vivos? Recientemente se dijo que el peor crimen del siglo XX fue el holocausto perpetrado de Adolfo Hitler y sus secuaces con el exterminio de 6 millones de judíos. Sin embargo, más de 60 millones de bebés en Estados Unidos han sido asesinados en el útero desde el caso Roe contra Wade en 1973. Amigos, la misma actitud insensible que rechaza el evangelio y no le importa que se liberen de su pecado y de Satanás, no le importa asesinar niños en el vientre materno mientras promueven el bienestar animal. Y eso se debe a que el corazón humano de un incrédulo es depravado y por lo tanto sus valores están totalmente distorsionados, de modo que puede no tener ningún amor por los seres humanos mientras que es tan amoroso con los animales. Este es el mundo loco en el que vivimos hoy día y esto es lo que podemos esperar a medida que avanzamos en esta forma presente del reino de Dios. Y así, habiendo expuesto la hipocresía del oficial de la sinagoga y de los que estaban de acuerdo con él, leemos cómo estos hombres, así como la multitud, respondieron a la reprimenda del Señor. Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Mientras sus oponentes estaban humillados, sin duda, con la cabeza agachada por la vergüenza de haber sido expuestos como los hombres sin amor que eran, preocupándose más por sus animales que por las personas, la multitud en realidad estuvo de acuerdo con Jesús ese día y se regocijaba por su poder para sanar. Y así, tras realizar este milagro de sanación y reprender a quienes se oponían, Jesús procede
a dar instrucciones específicas a la gente de la sinagoga sobre cómo es el reino de Dios. Es decir, habiendo demostrado que en la forma presente del reino las personas son misericordiosamente liberadas de su esclavitud y que hay quienes se oponen y rechazan tales obras de misericordia, Jesús procede a mencionar otra característica del reino de Dios, y es que el reino de Dios comienza pequeño e insignificante y crecerá hasta ser grande y significativo. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerta y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Al decir ¿cómo es la forma presente del reino de Dios? Jesús dijo que el reino es como una semilla de mostaza que un hombre plantó en un jardín y creció hasta volverse tan grande que los pájaros anidaron en sus ramas. Ahora bien, para comprender el punto que Jesús planteaba, es importante saber que todas las semillas sembradas en los huertos o campos de Israel en aquellos días, la semilla de mostaza era la más pequeña. De hecho, las semillas de mostaza son tan pequeñas que se necesitan entre 725 a 760 semillas de mostaza para pesar 1 gramo y 28 gramos equivalen a 1 onza. Así que imagínense lo diminuta que son estas semillas. Una sola semilla de mostaza es tan pequeña que es difícil de ver. Sin embargo, aunque una semilla de mostaza puede comenzar siendo pequeña, no permanece pequeña. Crece hasta convertirse en un arbusto tan grande que en realidad tiene las propiedades de un árbol, de modo que tiene ramas tan fuertes y resistentes que los pájaros pueden construir sus nidos en ella y permanecer allí. Es un hecho conocido que las plantas de mostazas en Israel a menudo crecen hasta una altura de 12 a 15 pies y no es raro que los pájaros aniden en sus ramas. Y ahora escuchen atentamente el punto que Jesús estaba planteando sobre la naturaleza de su reino actual es que como la semilla de mostaza comenzaría siendo pequeña, su reino también comenzaría siendo pequeño e insignificante, pero con el tiempo se convertiría en algo enorme y muy significativo. Es decir, aunque hubiera hombres como el oficial de la sinagoga que se opusieron y rechazaron a Cristo y su reino, este seguiría creciendo a medida que más y más personas entraran en él al creer en él. Perdón. Y ahora, mirando hacia atrás, más de 2000 años de historia de la iglesia, vemos que eso es exactamente lo que sucedió y continúa sucediendo. Piensen en esto. Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, su reino comenzó con un solo puñado de personas. Era un grupo tan pequeño y desconocido que Él los llamó su rebaño pequeño. Y piensen en quienes siguieron a Jesús. Los primeros versículos de Hechos revelan que después de 3 años de ministerio, solo unas 120 personas conformaban el grupo de creyentes en Jerusalén. Como alguien dijo, se cree que una iglesia moderna de ese tamaño es bastante pequeña, pero ese fue el núcleo de la iglesia primitiva. Y de esos 120 creyentes, la flor innata consistía en 11 hombres temerosos, sin educación, lentos para comprender y lentos para creer. Los apóstoles, escuchen, lo que Jesús decía sobre el reino de Dios es que comenzaría siendo pequeño e irreconocible, como una pequeña semilla de mostaza con apenas unos pequeños seguidores, unos cuantos, un puñado de seguidores, pero no se quedaría así. A pesar de la oposición, crecería en tamaño e importancia. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En 40 años tras la muerte y resurrección de Cristo, el evangelio había llegado a todos los principales centros culturales del Imperio Romano, y hoy día el reino de Cristo se ha extendido hasta los confines de la tierra, donde
quiera que usted vaya en el mundo, hay creyentes. Así pues, anímese, porque aunque a veces puedan sentirse un poco abrumados por vivir en un mundo tan hostil hacia los cristianos y el cristianismo, ustedes son parte de un vasto reino que se extiende alrededor del mundo, un reino que continúa creciendo y expandiéndose. Déjeme ponerlo de esta manera, usted tiene hermanos y hermanas por todo el mundo. Y además de eso, tiene hermanos y hermanas que están en el cielo por años. Y así pues, después de haber comparado el reino de Dios con un gramo de mostaza que comienza siendo pequeño e insignificante, Jesús procede a dar otra característica del reino de Dios, y es que el reino de Dios transforma las vidas. En el versículo 20 y 21, él dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas a 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. Ahora bien, en esta declaración Jesús compara el reino con una mujer que hornea pan con levadura. En tiempos de Cristo, una mujer preparaba pan guardando un trozo de masa fermentada o levadura de una masa que ya había preparado. Y luego, al preparar una nueva masa, ella tomaba el trozo guardado de la masa fermentada y lo añadía a la nueva masa para que la levadura fermentara, lo que a su vez hacía que la nueva masa creciera. Y ahora bien, Jesús dijo que el reino de los cielos es como una mujer que tomó masa fermentada y la escondió en 3 medidas de harina, una cantidad bastante grande, ya que era el alimento básico de aquel día, aproximadamente el equivalente a 23 kilos. Y el resultado fue que este pequeño trozo de masa fermentada hizo que toda la masa creciera. Es decir, la levadura transformó la masa en un pan maravilloso, como lo expresó un maestro de la Biblia. Dice, la levadura actúa silenciosamente e invisiblemente desde dentro, pero lo afecta toda, ejerce un increíble poder transformador. Y amigos, ese es precisamente el punto que nuestro Señor está haciendo y está planteando sobre su reino presente. Durante esta forma presente de su reino, Él demuestra el poder de su reino transformando las vidas. Él transforma las vidas, así como la vida de esta pobre mujer encorvada fue transformada físicamente por su poder. Él transforma espiritualmente a las personas individuales a medida que se someten al poder del evangelio y Él transforma su carácter mientras que Él produce el fruto del Espíritu en nosotros. Y ahora les pregunto, ¿alguna vez usted ha sido transformado por Cristo? Y entiendo que la santificación es lenta y progresiva. No estoy hablando de eso, pero ha habido una transformación en usted. ¿Es usted una nueva criatura en Cristo? La historia de esta mujer encorvada pretende ser una ilustración de lo que Cristo puede hacer en el corazón de quien se arrepiente de su pecado y confía en Él para su salvación. El que puede tomarte después de haber sido paralizado por el pecado, salvarte y transformar tu carácter para que ahora estés de pies y alabando a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Escúcheme, aunque hay muchos que se oponen al reino de Dios, anímense que del hecho de que usted es parte de algo que es muy significativo y algo que continúa creciendo a través de todo el mundo, mientras el Señor salva a las personas, las libera y transforma sus vidas. Así que nuevamente les pregunto, ¿esta ha sido
la experiencia suya. Y si es así, alabe a Dios por este milagro en su vida y glorifíquelo como lo hizo esta mujer. Pero si no lo es, si usted nunca ha sido transformado y esto es algo completamente extraño para usted, entonces venga a Jesús y experimente la emoción de ser liberado de su pecado y del dominio de Satanás en la vida suya. Si usted desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, entonces venga a verme cuando cerremos el servicio. Pero ahorita mismo vamos a observar la cena del Señor. Y como Dan dijo, yo, como siempre digo, a la hora de el estudio bíblico dominical, esto es para creyentes solamente. Si usted no lo es, deje los elementos pasar. Pero si usted lo es, si Dios lo ha transformado, lo ha liberado, es por una sola razón, por la muerte de Él en la cruz. Su muerte en la cruz pagó por el pecado de nosotros, porque Él fue juzgado por nosotros en lugar de nosotros. Y solo con el sacrificio de Él, la ira de Dios pudo ser completamente satisfecha. Él nos transformó, nos redimió.